Con nosotros aquí de forma online la doctora Yolanda Goyes, ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Hablaremos del concurso de jueces, hablaremos de los cuestionamientos que también hace la Policía Nacional sobre el sistema de justicia y lo ha hecho también el Ministerio del Interior para entender un poco cómo se está depurando a los jueces a un sistema también de justicia bastante cuestionado, pero que sobre todo pues también tiene derecho a defender lo que se realiza al interior y que también se defienda a los jueces que hacen su trabajo. Bienvenida, doctora Goyes, a la mañana en RT. Por esta invitación a Radio Tropicana, a ustedes como comunicadores y a toda la audiencia que les escucha con atención día a día. Doctora Goyes, quisiera iniciar con el último punto que yo tocaba, el tema de la justicia y sus cuestionamientos. Nosotros hace poco analizamos la participación de los menores de edad, sobre todo ahora en estos últimos días, justamente en esta semana, en Durán se han capturado cerca de 100 personas. Las primeras 50 o las primeras 40 fueron liberadas en menos de 24 horas por un dictamen de un juez. El jefe del distrito, Durán, se queja amargamente sobre la decisión del juez. Queremos saber desde este panel cuál es su alegación sobre el sistema de justicia, cómo lo evalúa y cómo entender lo que ocurrió en justamente esta semana. Gracias. Siempre para analizar una situación concreta de lo que sucede en una institución pública, hay que revisar datos e información genérica, porque lo que sucede de manera excepcional no se lo puede convertir en el criterio general. De hecho, nosotros hemos conocido algunos hechos, me estoy refiriendo como país, como Consejo de la Judicatura, en donde es evidente que ha habido una acción de los jueces que han actuado al margen de la ley para liberar a personas que estaban inclusive sentenciados penalmente, y eso atenta al servicio de administración de justicia, a su credibilidad, a su confianza. El Consejo de la Judicatura en esos casos ha tomado las medidas respectivas e incluso con destitución, con el objeto de separar a los malos funcionarios que están actuando mal. Entonces, categóricamente lo que quiero decir es que cuando hay mala actuación judicial, el Consejo de la Judicatura en este periodo ha actuado e incluso los resultados de separación de jueces ha sido mucho mayor y se ha incrementado en relación al resto de periodos. Pero ahora, también existen otras realidades y esto, como la decisión de dictar prisión preventiva o no dictarla, es un asunto jurisdiccional, requiere siempre que se haga un análisis en ese ámbito, porque el Código Orgánico Integral Penal le dispone al juez que haga la revisión de una serie de requisitos para proceder a dictar una prisión preventiva, como por ejemplo que existan serios indicios de la infracción de que se acusa, de las personas que han sido aprehendidas, que existan indicios de que tengan responsabilidad, y luego de que ninguna de las otras medidas que existen para medidas cautelares no sean suficientes como para resolver y garantizar que los procesados lleguen a juicio. Esas son reglas que tienen los jueces que considerar, y quien tiene que probar estos elementos es la Fiscalía General del Estado. Entonces, varias ocasiones los jueces dicen no fue probado con todos los elementos para poder emitir una decisión de esta naturaleza, que es considerada además de última ratio, y en otras ocasiones los fiscales, la policía dicen, en cambio, hemos demostrado y el juez actuó de una manera diferente. Por lo tanto, creo yo que lo que corresponde hacer es mirar el caso en concreto, y para ello nosotros siempre le estamos diciendo a las instituciones, a la policía, al Ministerio del Interior, al SNAI,
interpongan la denuncia respectiva que permita hacer ese análisis, en particular de la actuación del juez, porque el Consejo de la Judicatura de manera directa no puede hacerlo por prohibición legal y por prohibición de sentencia de la Corte Constitucional. Requerimos que quien siente afectada se siente afectado con esa decisión, nos haga llegar el pedido a efectos de nosotros remitir a un juez superior para que haga el análisis en lo particular, porque les estoy comentando que no es posible tomar una decisión de manera inmediata, porque sería arbitraria, dado que hay que analizar la particularidad de los hechos. Ahora, lo que yo sí puedo decir es que, revisando el global del comportamiento judicial, nosotros hemos tomado un análisis de un mes, el mes de enero del año 2024, justamente hace un año, en donde ingresan alrededor de 2.800 personas con aprehensión al sistema judicial. Y de esas, 1.100, alrededor de 1.100, son aprehendidas por el cometimiento de delitos, las demás por el cometimiento de contravenciones. Profundizando en el análisis de los delitos, vemos que en más del 50% se da prisión preventiva. Ese es el resultado global de la actuación de los jueces, y yo creo entonces que por casos muy concretos no se puede generalizar. Lo importante sería sentarnos a trabajar con el Ministerio del Interior. Yo lo he propuesto, lamentablemente no se ha podido obtener una información que se ha requerido desde hace varios tiempo para ir chequeando estos análisis y poder aplicar la política de seguridad que sin duda al sistema judicial le corresponde responder, porque es una de las patas necesarias para sostener la mesa en los temas de seguridad, pero también necesitamos esa retroalimentación para ir mejorando. Doctora Goyes, usted habla de la interferencia precisamente de los magistrados de este cuerpo colegiado al que usted pertenece, que está prohibido. Totalmente de acuerdo. Pero precisamente es una denuncia en ese sentido que ha planteado la jueza Vera en contra del presidente de la institución a la cual usted pertenece. La pregunta: ¿qué postura han tomado el resto de miembros? Bueno, en un cuerpo colegiado cada quien tiene que responder por su gestión. Yo voy a responder por lo que a mí me ha resultado una oportunidad el poder estar en la vocalía del Consejo de la Judicatura para poder expresar una postura respecto de lo que debe ser la función judicial, cómo debe actuar el Consejo de la Judicatura, cómo debemos coordinar con las otras entidades. He dejado propuestas de reglamentos, de resoluciones, lamentablemente varias de ellas o casi todas no han sido tratadas. Pero eso se le tiene que preguntar, por ejemplo, al presidente por qué no ha puesto en el orden del día para tratarlas. Es responsabilidad de él. Desde la vocalía en la que a mí me ha correspondido ejercer esta función, me siento con la satisfacción del deber cumplido. Creo que he respondido al país como el país espera, con una postura defendiendo los intereses nacionales, los intereses generales, que es lo que debe primar en el ejercicio de una función pública. Doctora, buenos días. En el caso de las aprehensiones que sucedieron ahora en Durán, hay los casos de una persona o dos personas que han sido acusadas de terrorismo y han sido soltadas, obviamente, por algún juez que los dejó salir. Entonces, si estamos realmente en un estado de excepción y si estamos realmente tratando de luchar contra el terrorismo, los jueces realmente ¿pasan eso desapercibido o realmente no les interesa lograr que haya un poco de tranquilidad en nuestra ciudad, en nuestro país, con este tipo de personas? Mire, vuelvo a insistir en la respuesta en el sentido que dije anteriormente, ¿no? No se puede determinar a priori, sin mayores elementos, si es que el juez actuó bien o actuó mal, porque existen exigencias para dictar una prisión preventiva. Si no cumple esas exigencias, después se irán en contra del juez porque cometió abuso judicial.
Sin duda que todas las personas estamos muy preocupadas por el tema de seguridad, pero además la responsabilidad no es solo del juez. La policía tiene que recabar las evidencias del momento que los toma, porque tiene que aportarle a Fiscalía, y Fiscalía con aquello tiene que demostrar ante el juez. Y el juez tiene que hacer una valoración. Eso nosotros no podemos conocer mucho más en un caso donde usted indica, y que conocemos por los medios de comunicación, en donde hay la aprehensión de mucha gente, sino solo revisando el caso. Y para revisar el caso, lo que nos dice la ley es que tiene que ser un juez superior el que debe hacerlo previamente con una denuncia de un interesado, que no puede ser el Consejo de la Judicatura. Quien tiene que presentar esa denuncia es, voy a poner el ejemplo, el jefe de la policía en la provincia, o el gobernador, o que le representa al Poder Ejecutivo, o la persona encargada del Ministerio del Interior. Es decir, hay que seguir ese procedimiento antes de sacar una conclusión del comportamiento del juez. Porque puede ser que no sea error del juez, que sea error de algún otro de los funcionarios dentro de la cadena para tomar esa decisión. Por ello es que yo no puedo decir de manera ligera hacer una valoración sobre ese comportamiento. Sí, doctora, pero... Lo que sí comparto plenamente es que, como han habido hechos comprobados de que se ha liberado a gente que tenía que no ser liberada a través de abuso incluso de garantías jurisdiccionales, el Consejo de la Judicatura ha sido muy severo y hemos impulsado una política por lo cual tenemos jueces que han sido destituidos por esa razón. Esa es la política como tiene que llevarse adelante para evitar cometer errores. Adelante, Sebastián. Doctora Goyes, desde el Consejo de la Judicatura se planteó la idea de crear 2 distritos constitucionales de justicia, uno en Guayas y otro en Pichincha. Esto en relación a la consulta popular, la pregunta número 2. ¿Bajo qué parámetros se está midiendo este proyecto, esta idea, y cuáles son los resultados que se esperan? Mire, es necesario aclarar que sobre la implementación de las unidades judiciales especializadas en materia constitucional, esta propuesta que usted señala de crear 2 distritos, uno en Quito y en Guayaquil, no es de quien está hablando. Eso nos puso en conocimiento el presidente del Consejo de la Judicatura para tratar en una sesión. De mi parte, rechacé totalmente, porque esa propuesta de 2 distritos contraviene la voluntad popular expresada el 21 de abril, que dijo que requiere justicia especializada. Porque da lo mismo. Si no vamos a poder garantizar el acceso a la justicia por la distancia que implicaría para personas, por ejemplo, de Loja, que tendrían que movilizarse a Quito, o desde el lugar más lejano de Esmeraldas llegar a Guayaquil para presentar una acción de protección o un habeas data, es limitar y poner barreras. Por lo tanto, lo que yo hice en actuación responsable es plantear una propuesta diferente, en donde le hemos dicho al país que sería necesario crear 24 distritos. Eso implica una unidad judicial por provincia, de tal manera que la justicia constitucional esté más cercana al usuario. Presentada la propuesta, que fue analizada en el Pleno del Consejo de la Judicatura, también hay que cruzar con otras variables, como por ejemplo carga procesal. Hay que mirar, repito, la posibilidad de acceso en términos de traslado, de transporte para los usuarios. Se ha visto también la posibilidad de unificar, para que no tengamos 24 distritos, sino más bien que en algunas provincias en donde hay muy baja carga procesal, sí se pueda juntar con otra, pero que esté cercana. Bajo esos criterios hay una nueva propuesta, y en buena hora se ha desechado esto, que para mí es un absurdo, de 2 distritos a nivel nacional, y estamos caminando hacia una serie de distritos que necesariamente no van a ser 24, seguramente vamos a disminuir un poco, pero sí se va a garantizar la posibilidad de que la gente llegue y tenga accesibilidad al sistema judicial.
Doctora Goyes, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP y hablar de estos temas que son muy importantes y justamente pues contar con esa voz del Consejo de la Judicatura para entender lo que se está haciendo al interior de esta institución y también con la justicia. Con todo gusto, siempre a la orden para RTP. Muchas gracias. Muy gentil, una gran mañana para usted. Les estaba comentando